Nosotros somos estudiantes del MADEM Psicología de FES Iztacala de la UNAM. El objetivo de este video es brindarte información sobre la eutanasia. Esta es una manifestación de información en el cual no se discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica, ni por ningún otro motivo. En este video conoceremos un poco del tema de la eutanasia, los tipos de eutanasia que existen, los factores que están a favor y en contra, tanto políticos, sociales, religiosos y médicos. Y por último, retomaremos a Arnoldo Kraus, quien es un exponente contemporáneo del tema. Eutanasia deriva del griego eu y thanatos. Eu bien, thanatos morir. Se define como muerte dulce. Actualmente se le denomina como la acción u omisión que se le da a la muerte de un paciente en estado crítico, desahuciado o sin ninguna esperanza de sobrevivir, con la única intención de evitar el sufrimiento físico y psicológico. Es un método que genera debates en todos los ámbitos, pues desde algunos puntos de vista nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida de una persona, pero desde otros se evita el sufrimiento de esta, rechazando la prolongación de la vida con métodos artificiales y que comprometen la dignidad. La eutanasia debería de ser consentida por el paciente para no aplicarla en contra de su voluntad. Sin embargo, en pacientes en coma que no pueden decidir o en los casos de niños y bebés, la familia y los médicos adquieren la responsabilidad. Existen diversos tipos de eutanasia, entre ellas se encuentran la eutanasia pasiva, también llamada negativa, definida como la omisión planificada de los cuidados que probablemente prolongarían la vida. Consta de dos modalidades, la abstención y la suspensión terapéutica. En el primer caso no se inicia el tratamiento y en el segundo se suspende una vez iniciado, debido a que se considera que más que prolongar el vivir, se prolonga el dolor o el sufrimiento que antecede a la muerte. En estos casos no se abandona al paciente en ningún momento. También encontramos la eutanasia activa, también llamada positiva, y equivale al suicidio asistido. Esto implica toda aquella acción encaminada para producir la muerte de un ser humano, esto es acorde a sus deseos. Usualmente el acto es ejecutado por un médico. Y por último, la eutanasia no voluntaria, que es la aplicación de la eutanasia en aquellos seres incapaces de dar su consentimiento, como lo serían aquellos infantes vulnerables o con malformaciones, o adultos que debido a enfermedad, accidente o edad hayan perdido la aptitud para comprender y decidir acerca de su estado o de su vida. El tema de la eutanasia es un tema pendiente, inacabado en su estructura como un derecho a la salud y al buen morir. Es una preocupación o necesidad que por razones sociales ha sido ignorada y se encuentra fuera de las políticas de salud. Dada su complejidad, nos remite a reflexionar sobre las condiciones de vida en nuestro acontecer diario. Es común el concepto de bienestar o felicidad a través de un poder adquisitivo como un sinónimo relevante del éxito en la vida y en la que hay que sortear vicisitudes a cada momento. Cuando consideramos que en nuestro país, como en algunos otros, también existen personas que se encuentran en desigualdad social, la enfermedad y la condición de pobreza son un binomio grave que pone en cuestionamiento esa felicidad de acuerdo a las palabras de Arnoldo Kraus. El tema de la eutanasia nos dirige literalmente al derecho a la libertad de elegir por una muerte digna asociada a estas condiciones de vida. En primer orden, habría que resaltar que la capacidad económica puede determinar la posibilidad o la imposibilidad del acceso a los sistemas de salud, además del costo que representa el preservar la vida o la dignidad al momento de la muerte. Retomando a Peter Singer, quien señala que es un problema que debemos ver en todas partes, sin juzgar y haciendo acopio de toda información que nos contextualice, de la ciencia con todos sus conocimientos y de la ética, que indica que es un privilegio del ser humano en un mundo tan dispar como el nuestro país, retomar la posibilidad de respeto hacia el otro como a uno mismo. Nuestro reto es encontrar formas que, pese a la omisión de un sistema económico y administrativo de gobierno, se considere y se respete al otro en su decisión. La encomienda política debería estar encaminada hacia esa finalidad, mejorar la vida o el bien morir en la sociedad. Es un acto de deber vinculado a la justicia. Existe en la actualidad un documento legal notariado, al igual que el testamento, llamado voluntades anticipadas.
mediante el cual las personas, estando en pleno uso de sus facultades mentales, dejan dicho que si se encuentran en la situación de no poder decidir, queda establecida legal y conscientemente su voluntad, que no se prolongue la vida de manera artificial o por maniobras médicas, es decir, firmemente sobre sí mismo como se desea morir, se decide. Datos presentados por el INEGI en el panorama de las religiones en México en el año 2010 mostraron que más del 97% de la población total dice profesar alguna religión. De ese porcentaje, el 92% afirman ser católicos. Para la gran mayoría de las religiones está prohibido el ejercicio de la eutanasia. No es algo que esté bien visto ni tampoco permitido. Ello se debe a que la vida humana es considerada como el valor supremo que se debe de respetar, cuidar y sobre el cual solo Dios puede decidir. Ahora bien, desde la medicina ha surgido un debate al enfrentarse al tema de la eutanasia. Hablar de manera informada y abierta no ha sido tarea sencilla. Según el doctor Arnoldo Kraus, en algunos casos los propios médicos carecen de formación en ética médica y han sido preparados durante muchos años para salvar la vida de una persona a toda costa. Están capacitados para intentar uno u otro protocolo que rescate al paciente de la muerte, y la idea de lo contrario los toma por sorpresa. Permitir o producir la muerte como un último recurso médico coloca en un dilema ético al profesional de la salud, ante el cual no siempre tiene definida una postura con claridad. Quienes se oponen a la eutanasia consideran que es inadecuada, puesto que viola 3 leyes médicas fundamentales. 1. La del cuidado profundo del enfermo terminal. 2. Modifica el concepto básico de que el médico cura. Y 3. Cambia la esencia de la medicina. El propio juramento hipocrático, en alguna de sus líneas, reza: nunca suministraré una droga letal a pesar de que se me solicite, ni tampoco sugeriré esta posibilidad. ¿Será que es tiempo de cuestionarnos sobre su validez y vigencia? A algunos profesionales de la salud, el tema de la muerte les recuerda que son vulnerables. Ante esta situación, es más reconfortante eludir este tipo de conversaciones con sus pacientes. Confrontar al paciente con su deseo de morir es un tema que requiere madurez de ambas partes, tanto del enfermo como del médico tratante, y se requiere que este último sea capaz de analizar prudentemente el caso. Con los avances de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, hemos tenido mayores alcances para mantener con vida a una persona. Poco a poco, las resoluciones terapéuticas se han vuelto más complejas. No obstante, bien valdría reflexionar sobre los límites de la ciencia y los límites de la propia vida. Paradójicamente, acompañando el ingreso de la modernidad y la tecnología, y en parte debido a la creciente demanda de los servicios de salud, los hospitales se han convertido en salas frías y solitarias, donde muchas veces es notorio el distanciamiento entre médicos y enfermos. ¿Conocerán acaso los profesionales de la salud la voluntad de sus pacientes respecto a vivir o morir y de qué manera desean hacerlo? En esencia, el abuso de la ciencia y la tecnología y la constante transformación en la que se encuentra la sociedad y sus valores morales nos invitan a reflexionar sobre los cuidados médicos, sobre todo desde el punto de vista humano y especialmente al final de la vida, cuando hay un doliente agonizando y en total dependencia de las decisiones de otros. Podemos darnos cuenta que el tema de la eutanasia es muy controversial, como diría el doctor Arnoldo Kraus. Discutir sobre la eutanasia es intrincado, pues implica hablar del término de una vida, el final de una historia, y ello reta a cualquiera que piense en esto, pues como en ninguna otra situación, exige decidir entre polos tan opuestos como es la vida y la muerte, en un mismo momento y bajo una misma luz. Finalmente, nos conviene reflexionar sobre la manera en que el mundo, la sociedad o la cultura nos someten a hacer o no hacer muchas cosas, pero no nos educan para conocer y ejercer de manera consciente nuestra autonomía. Queda pendiente el tema de si la eutanasia podría ser una oportunidad de decidir cómo y de qué manera morir. Esta plática nace de la necesidad que se ha generado en la sociedad ante la creciente demanda de conocimiento sobre el tema. Igualmente, nace de un análisis exhaustivo de las conferencias impartidas por el Dr. Arnoldo Kraus en 2016 dentro de la Sala Carlos Chávez en el Centro Cultural Universitario en CEU. En la biografía que está disponible en descargacultura.unam se muestra que Arnoldo Kraus es académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM
en la que imparte el seminario sobre ética médica. Es columnista del periódico El Universal y de la revista Nexos. Entre sus publicaciones destacan Decir adiós, decirse adiós en 2013, Recordar a los difuntos y Dolor de uno y dolor de otros en 2015. También es integrante del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. El Dr. Kraus lleva las experiencias obtenidas a través de la relación con sus pacientes en las aulas y seminarios, y en esa retroalimentación constante estudia y analiza y aplica nuevas alternativas para dignificar la vida y muerte del ser humano, en las cuales aborda temas de interés social como eutanasia, derecho a la salud, al bien morir y al suicidio asistido, etc. Si quieres tener más información sobre el tema, consulta los links que se encuentran en la descripción del video.